Hola a todos, bienvenidos a este webinar de NewsCenter con Bayamp. Hoy les vamos a hablar sobre esta parte de enmascaramiento sonoro. Les recuerdo también tenemos una sección de preguntas y respuestas al final del webinario, pero pueden ir escribiendo sus preguntas en la sección de chat. Al final leeremos y responderemos todas sus preguntas. Tengo conmigo a Jorge Flores de Bayamp. Jorge, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a New Center. Y bueno, pues si quieren, vamos comenzando, si no tienen ningún inconveniente. Ok. Entonces, mi intención no es quitarles el tiempo demasiado. Esto es un concepto que se entiende bastante rápido. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, primero, yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado acerca del enmascaramiento sonoro. Sound masking, ruido blanco, ruido rosa, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es? Eh, Básicamente es un ruido que se pone encima del ruido. Suena un poco contradictorio, pero así es como funciona, ¿no? Eh, es un ruido que para lo que contribuye es para disfrazar ciertas frecuencias del habla humana y ciertas pronunciaciones, sobre todo en las consonantes, ¿no? Y eso lo que hace es confundir al cerebro. El cerebro ya no entiende lo que está escuchando y deja de poner atención. Nosotros estamos hechos para distraernos, es decir, nuestro cerebro está hecho para distraerse desde que somos neandertales, ¿no? Desde que empezamos a andar en dos patas, estamos hechos para distraernos. De hecho, desde antes. ¿Por qué? Porque el prestar atención a tu entorno era parte de la supervivencia, ¿no? Era estar alerta contra los depredadores y contra otras amenazas. Entonces, nuestro cerebro está hecho para distraerse con ruidos externos, con cosas que rompen nuestro día a día o nuestra monotonía sonora. Cualquier cosa que sea diferente nos llama la atención y es prácticamente imposible evitarlo. En el mercado corporativo, sobre todo, y en el mercado de la salud, ¿para qué sirve el sound masking? Bueno, una de las razones por las que se inventó el sound masking es para cubrir estos tres puntos de los que estamos viendo, ¿no? Proteger la privacidad, reducir la distracción por ruido e incrementar la comodidad en el trabajo. Proteger la privacidad es yo no puedo escuchar o me dificulta, no es que no pueda, pero me dificulta escuchar las conversaciones que se desarrollan a mi alrededor, sobre todo a cierta distancia. No en la inmediatez, es decir, a un metro de mí no, pero sí después de 3 o 4 metros, sí. Reduce la distracción por ruido, lo que les platicaba, nosotros estamos hechos para distraernos, ¿no? Nuestro cerebro está hecho para distraerse, lo cual puede afectar nuestra concentración en el trabajo o en el estudio o en cualquier otra cosa que necesitemos estar eh, 100% concentrados, ¿no? En una llamada telefónica, haciendo un documento, etcétera. Entonces, lo que suele pasar es que nuestro cerebro se distrae con las conversaciones o con los ruidos que escucha a nuestro alrededor. Entonces, esto pasa muchísimo en los call centers o en espacios de oficina abiertos como los que se están generando hoy, donde la gente está más junta que antes, donde ya no hay barreras, es decir, ya las mamparas ya no existen. Los cubículos ya desaparecieron y ahora de todo son áreas abiertas donde tú puedes sentarte donde quieras y donde eres libre de deambular por el espacio, ¿no? Ya se parecen más a un espacio colaborativo de trabajo como WeWork que a una oficina tradicional. ¿Y por qué incrementa la comodidad en el trabajo? Porque hay mucha gente que se siente incómoda en situaciones como esas, cuando si tú oyes a alguien que está hablando a 10 metros, tú tienes la certeza de que él también puede oírte. Es como un espejo, si yo te veo, tú me ves. Si yo veo tu reflejo a través de un espejo, quiere decir que tú también puedes verme. Es exactamente lo mismo con el audio. Si yo puedo oírte, es muy probable que tú me oigas a mí.
¿Y qué es lo que suele pasar? Por puro reflejo bajamos el volumen de nuestra voz. Pero eso no es del todo eficiente cuando estamos en un ambiente donde tenemos que usar nuestra voz para trabajar. Como les decía, call centers, espacios colaborativos de trabajo, llamadas telefónicas a clientes, a prospectos, de reclutamiento, etcétera, ¿no? Vamos a analizar los puntos rápidamente. Protege la privacidad, pues esto ya les acabo de explicar. En Estados Unidos, por ejemplo, la privacidad es súper importante en espacios médicos. De hecho, hay una legislación en Estados Unidos acerca de esto. Eh, Hospitales, médicos, etcétera, están obligados, proveedores de servicios de salud están obligados a proveer privacidad a sus pacientes. ¿Para qué? Para evitar eh, que sus diagnósticos o sus pronósticos o cualquier otra cosa que tenga que ver con una enfermedad, nadie más se puede entrar. De hecho, es una legislación. En México no la tenemos, sin embargo, creo que es un valor agregado que podemos ofrecer a estos proveedores de servicios de salud, ¿no? Es decir, que quien está sentado en la sala de espera o quien va pasando casualmente por el pasillo, no se puede enterar de lo que se está diciendo dentro del consultorio. Eh, Aparte de los ejemplos ya clásicos que les acabo de mencionar acerca de las áreas de trabajo abiertas, ¿no? Los bancos, por ejemplo, también son un área que puede ser interesante. Poner sound masking en las áreas de espera de los bancos, sobre todo muy cercanas a las ventanillas de los cajeros, para que nadie pueda oír nuestras conversaciones, para que nadie pueda oír ninguna información relevante o particular o comprometedora eh, financiera, ¿no? Reduce la distracción por ruido, es correcto, y esto les digo, afecta sobre todo a la gente que se la pasa todo el día hablando por teléfono. Tú te puedes distraer con las conversaciones de los demás. Yo en lo personal, por ejemplo, no puedo escribir y tener encendida la televisión y escribir un correo electrónico porque me confundo entre lo que estoy oyendo y lo que estoy escribiendo. Me pasa muchísimo. Entonces, yo no puedo hacer eso. Entonces, imagínense que están ustedes, una persona como yo está inmersa. Afortunadamente hago home office, porque si no sería muy difícil para mí. Tendría que usar diadema todo el día, solo para aislarme del ruido. Eh, Imagínense una persona como yo que tenga que trabajar en un ambiente donde hay otras 25 personas alrededor hablando todo el tiempo. Entonces, eh, eso es lo que aportamos, ¿no? Como todos sabemos, el cerebro tiene una capacidad de adaptación muy grande. Eh, como lo dice el ejemplo, estás en todo en tu lugar, te levantas, sales, por ejemplo, vas a una oficina, a una reunión y cuando regresas, notas exactamente qué tan ruidoso era tu espacio. ¿Por qué? Porque le diste oportunidad a tu oído de desacostumbrarse al ruido que te rodeaba durante unos segundos. Entonces te das cuenta de qué tan ruidoso es tu espacio. Y por último, incrementa la comodidad en el trabajo porque reduce la distracción. Entonces te hace sentir menos invadido y menos invasor con el espacio personal de los compañeros que te rodean, ¿no? No sé si ustedes han recibido, hasta acá, hubo un estudio de una compañía americana que se dedica a medir la eficiencia de los trabajadores en Estados Unidos. Y la queja número uno de la gente que trabajaba en espacios abiertos, como los que están viendo, es la queja número uno por mucho, era la distracción. Era que se distraían escuchando las conversaciones de la gente que los rodeaba. Entonces, sí es un problema. Eh, Hay un estudio también de una compañía que se dedica a medir satisfacción en el trabajo y la distracción, por ejemplo, en call centers puede llegar hasta rebasar el 10% del tiempo que la gente deja de trabajar por estar escuchando, o más bien disminuye su productividad por estar escuchando conversaciones ajenas. Puede llegar hasta el 10% del tiempo.
solamente desperdiciaron distracciones por la gente que los rodea, ¿no? Por el ruido que los rodea. El factor principal para esto es lo que nosotros llamamos inteligibilidad. La inteligibilidad es la capacidad de nosotros, o sea, de la persona, de oír claramente la conversación de otra. Eh, el sound masking es enemigo de la inteligibilidad. La inteligibilidad es lo primero que buscas en un sistema de voceo, es decir, que todos te oigan clara y precisamente, ¿no? El sound masking es enemigo de la inteligibilidad, es exactamente lo contrario. Lo que buscamos es que la gente no escuche correctamente y y que se les dificulte poner atención. Nosotros, el sound masking no es desaparecer las conversaciones ajenas, es poner una capa de ruido sobre el ruido, como les comenté al principio. Es como tender una sábana sonora por encima, ¿no? Es como tener una sábana sonora muy delgada, muy delgada, muy delgada, donde tú todavía puedes ver lo que hay detrás, como una cortina muy delgada donde tú todavía puedes ver lo que hay detrás, pero no lo puedes distinguir claramente. Justo eso es lo que hace el sound masking. Eh, el nivel del sound masking funciona de manera eh, muy sencilla. Básicamente es producir un ruido constante en unas frecuencias determinadas. Hay gente que lo confunde incluso con el aire acondicionado porque suenan, a nuestro cerebro le parecen muy semejantes. Si ustedes analizan después la curva de las frecuencias en las que actúa, en realidad no es la misma. Son muy, muy diferentes. El sound masking actúa en un rango de frecuencias muy particular. Creo que viene una gráfica un poco más adelante, que afecta exclusivamente a la voz humana y sobre todo lo que busca es afectar las consonantes. Entonces, no es que desaparezcamos las conversaciones, es que las hacemos difíciles de entender. Lo que nosotros hacemos es como el equivalente de ponerse la mano enfrente de la boca, ¿no? Hablar, pero con una mano enfrente de la boca. Entonces, disminuyes la capacidad de los demás para escucharte. Hay una teoría que dice, que plantea el por qué había tantas fuentes en la Roma antigua. La Roma antigua, en todas las casas de la gente de dinero, había una, dos, tres o cuatro fuentes y era para esto, ¿no? Para procurar eliminar o disimular más bien el ruido de la calle, el ruido de los carruajes y de la gente que pasaba afuera. Entonces, el sound masking es algo semejante. Hay tres factores que afectan al audio en un área de trabajo o en un área, en un espacio físico, ¿no? Son la absorción, el bloqueo y la cobertura. Es el ABC de la acústica arquitectónica. Nosotros influimos en uno de ellos. La absorción son materiales que permitan, o más bien que impidan la dispersión del audio. Lo que suele pasar con el audio es que funciona como la luz. Choca con una superficie y se refleja. El audio pasa exactamente lo mismo. Choca con una superficie, se refleja y viaja en múltiples direcciones al mismo tiempo. Donde choca con otros objetos y vuelve a rebotar y choca con un segundo objeto y vuelve a rebotar. Así va perdiendo fuerza el nivel de envío de las ondas sonoras, eh, van perdiendo fuerza después de una cierta distancia dependiendo del espacio en el que se encuentra. Entonces, la absorción es tener materiales que dificulten la reflexión, es decir, el material se queda con, en lugar de reflejarlo, en lugar de que el audio rebote en la superficie, el material que cubre esa superficie lo absorbe. Generalmente lo absorbe en forma de calor y lo transforma en forma de calor, generalmente. Entonces, los paneles de techos, los paneles estos que ustedes han visto en los estudios de grabación, etcétera, lo que buscan es eso, es matar las reflexiones del audio, es matar el audio indirecto, ese rebote, ¿no? Que es súper claro en las iglesias, por ejemplo, lo que nosotros oímos en las iglesias es el audio rebotando muchísimas veces en superficies muy, muy pulidas, ¿no? En mármol, en paredes planas, en cúpulas muy altas, lo que hace es viajar hacia la cúpula y se regresa como si fuera una glorieta y el audio se regresa en una circular y vuelve a bajar y es un proceso muy largo, ¿no? Entonces baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir. Por eso las iglesias tienen tanto eco. Luego está el bloqueo, que es físicamente interponer una barrera, es decir, una pared, un vidrio, un lo que sea, entre una fuente que produce el audio y que la recibe. Ese es el bloqueo, ¿no?
Básicamente son paredes, cortinas, telones, ventanas, etcétera, ¿no? Dobles ventanas. Pero el factor en el que nosotros influimos es esa es la cobertura. La cobertura funciona en conjunto con los otros dos que les acabo de mencionar, es decir, ninguno de los tres resuelve un problema de acústica en un lugar, son solo parte de la solución. Pero nosotros, con el sistema SoundMasking, procuramos cubrir el punto C, que es la cobertura. La cobertura es, como ya les expliqué, tender esta sábana de audio por encima del ruido, ¿no? En poner un ruido encima del ruido, aunque suene extraño. Flotar. Ok. Para entender, a veces pongo este ejemplo para entender mejor cómo funciona el sound masking. Hagan de cuenta que ustedes llegan a un cuarto oscuro y encienden una lámpara, la lámpara de su celular. Los demás que están en ese cuarto pueden ver la lámpara claramente. Y si llega alguien, si una segunda persona enciende su lámpara, podemos verlo claramente, y la tercera y la cuarta, y así, aunque haya 25 personas en el cuarto, nosotros podemos ver los 25 haces de luz que provienen de las lámparas de sus celulares, ¿correcto? Entonces, sustituyamos la luz de las lámparas por una conversación. Entonces, si hay 25 personas en un cuarto hablando al mismo tiempo, podemos entender la conversación de todos en un momento dado, ¿no? Tal vez no todas al mismo tiempo, pero sí podemos oírlas todas. Y el sound masking es como llegar y encender la luz en el cuarto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo enciendo la luz en el cuarto donde hay 25 lámparas? Las lámparas ya no se ven. O ya no son tan visibles, ¿no? Ya no son tan claras. Eso es lo que pasa con el sound masking, es justo eso, pero en audio. Yo pongo una capa por encima y dificulto el entendimiento de lo que estoy diciendo. Hay 4 elementos claves en el enmascaramiento sonoro o sound masking. Es el espectro sonoro, el nivel sonoro, la sonificación y la uniformidad. El espectro sonoro es lo que les platicaba hace un rato. El sound masking no es ruido blanco. Ustedes pueden ver ahí la gráfica del ruido blanco. Funciona en frecuencias totalmente distintas. No es ruido rosa. El ruido rosa es un sonido flat que está a todas las frecuencias al mismo tiempo, al mismo nivel. Este ruido sirve para ecualizar espacios. El ruido blanco es el ruido que se producía antiguamente por las televisiones que no sintonizaban bien. Para los millennials probablemente no tienen ni idea de lo que estamos hablando, pero eh, la generación X sí. Cuando tú no sintonizabas bien un canal en una televisión en el que le cambiabas con el dial, el ruido que se producía es ruido blanco. O cuando no sintonizabas bien una estación en un radio que todavía tenía sintonizador de perilla, ese era el ruido blanco, ¿no? Pues son frecuencias totalmente distintas. El ruido de enmascaramiento sonoro es esta curva azul, que actúa en determinadas frecuencias solamente en el espectro que cubre la voz humana, es decir, aproximadamente de 254.000 Hz. Solamente, y de hecho, cuando uno instala un sistema de enmascaramiento sonoro, busca establecer esa misma curvatura en la ecualización. Tiene que corresponderse con una curvatura como la que ustedes están viendo para que sea efectivo, ¿no? Luego viene el nivel sonoro. ¿A qué nivel tengo que tener el sound masking? Bueno, hay gente que dice que tiene que estar por encima del ruido de la gente que está en el espacio. Desde el punto de vista de Bayamp, esto es debatible porque no parece eficiente. Si tenemos una oficina muy ruidosa, ningún sistema muy ruidosa, por ejemplo, pensemos en un piso de subastas de lo que hemos visto en las películas, un piso de subastas de una bolsa de valores. Ese ruido es imposible de cubrir porque rebasa por mucho los niveles recomendados para usar sound masking. Entonces, ese ruido no se puede cubrir. Cosas tan ruidosas y tan extremas no se pueden cubrir. Hay algunas marcas que dicen que siempre tienes que estar X dB, 3 o 6 dB por encima del ruido sonoro, y ellos tienen unos micrófonos complementarios para ponerlos en los espacios donde todo el tiempo estás midiendo el audio, y el equipo se está ajustando con respecto a las mediciones del audio. El defecto de eso es que si el equipo no reacciona rápidamente, tú como usuario del espacio te vas a dar cuenta que hay un sound masking, que hay un sound masking. El secreto del sound masking es que tú no lo notes, después de un tiempo no lo notes. Hay personas que viven
sobre una avenida principal, en la Ciudad de México sobre el circuito interior, sobre el periférico, etcétera, y que donde todo el tiempo están pasando coches. Si tú vas de visita a su casa, tú notas inmediatamente el ruido y hay gente a la que le parece imposible vivir ahí, pero ellos no lo notan, ya se acostumbraron. Es justo lo que pasa con el sound masking. El sound masking debe de existir al mismo nivel, de manera constante, sin modificarse en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que la gente no note que está ahí. Porque si tú lo apagas y lo enciendes, la gente va a notar que está ahí. Y nosotros creemos en Biam que el nivel siempre tiene que estar a un nivel preestablecido y fijo. Y tampoco es que sea por encima de otros niveles de ruido, ¿no? Por ejemplo, una conversación de oficina más o menos puede llegar a los 60 dB en promedio. Una aspiradora de polvo es bastante más ruidosa. Un avión de pasajeros es mucho más ruidoso. Y obviamente un taladro puede llegar hasta los 98, 100 dB momentáneamente. Si nosotros fuésemos con la teoría de la competencia, de aquellos que dicen que tiene que estar por encima del ruido de la gente, nosotros tenemos que estar entre 63 y 66 dB de nivel, tomando como base el nivel de la conversación de la oficina. Y en realidad no. Nuestro sistema se mantiene estable alrededor de los 48 dB, es decir, por debajo de la conversación de la oficina, porque nuestra misión no es cubrir el ruido de la oficina. Porque ¿qué es lo que pasa si yo voy por encima del ruido de la oficina? La gente va a creer que no se escucha entre sí, va a empezar a gritar o va a empezar a hablar más fuerte. Entonces, como la gente empieza a hablar más fuerte, en lugar de tener 60 dB, vamos a tener 63. Entonces, el sound masking va a llegar a 69. Y así vamos a ir incrementando el ruido hasta que la gente verdaderamente termine gritando. Por eso esa es una de las muchas razones por las que nosotros creemos que el sound masking debe estar siempre a un mismo nivel, sin variar. Zonificación apropiada. Un espacio como este que ustedes están viendo, vamos a suponer que hay tres zonas. La zona del área abierta, las zonas de las oficinas y la de la recepción. Nosotros queremos privacidad en todos los espacios. El sound masking existe en el área donde queremos tener privacidad. Por ejemplo, si aquí nosotros lo que queremos es que no se escuche en el área común lo que se dice en las oficinas, el sound masking tiene que estar en el área común, no en las oficinas. Si nosotros queremos que en las oficinas no se escuche lo que se dice en el área común, el sound masking tiene que estar dentro de las oficinas, no afuera. Entonces, en este ejemplo va a haber tres zonas. El área común, que es la zona 1, las áreas privadas, que son la zona 2, y la recepción, que es la zona 3. ¿Por qué estas tres zonas? Porque probablemente a la hora de diseñar arquitectónicamente el lugar no se tomó en cuenta la privacidad del habla, no se tomó en cuenta, se sobrepuso el diseño de la oficina por encima de las cuestiones prácticas. Entonces, todas las paredes son de vidrio, todas las puertas son de vidrio, el vidrio no sella perfectamente el marco de la puerta, simplemente es una hoja que permite abrir y cerrar, pero en realidad el ruido se mete por arriba y por abajo, etcétera, y al mismo tiempo sale. Entonces necesitamos que en las oficinas privadas no se escuche lo que se dice en el área común, es decir, en la zona 1, por cuestiones de evitar la distracción, o porque a lo mejor tienen videoconferencias ahí y, y es invasivo el ruido de afuera. Necesitamos que en la zona 1 no se escuche lo que se dice en la zona 2, porque a lo mejor se tratan cosas particulares, secretos empresariales, asuntos de RH, etcétera. No queremos que el resto de la gente escuche. Y en la zona 3 sirve como una zona de aclimatación a quien va llegando de visita. O sirve como un área de recepción de proveedores. Entonces, las tres zonas tienen la misma necesidad, es decir, privacidad del habla, pero para aplicaciones distintas. Y de hecho deben de estar a volúmenes distintos. La zona 2 probablemente está a un nivel mucho más bajo que la zona 1, porque es un espacio cerrado. Si bien no es un espacio insonorizado, sí es un espacio cerrado, entonces puede requerir un nivel más bajo y a lo mejor necesitan un control de volumen local en cada área de oficina privada para reducir el nivel cuando estén en una videoconferencia, por ejemplo. Entonces, aquí requerimos zonificación. Que en nuestro sistema se puede hacer, es decir, las tres zonas pueden estar a niveles diferentes con ciertos parámetros personalizados diferentes. Y la otra es la uniformidad. El secreto del sound masking, para que sea prácticamente indetectable, es la uniformidad en la cobertura.
Nuestro producto permite tener esa uniformidad en la cobertura porque se coloca por debajo del plafón, a diferencia de otros fabricantes que se colocan por encima del plafón. Ya les voy a explicar un poco más adelante la diferencia entre uno y otro. Pero como nuestro producto es básicamente una bocina de sobreponer en plafón, no tenemos problemas con la cobertura. Podemos sugerir la instalación de tantas como sea necesario para lograr el objetivo de la cobertura eh, pareja en cada área, ¿no? Nuestros emisores, es decir, lo que nosotros llamaríamos emisores, que se podrían llamar bocinas, son como la mitad de una lata de refresco, más o menos de ese tamaño. Eh, un poco menos anchas y de alto, más o menos la mitad de una lata de refresco. Eso va en el plafón y yo desde abajo del plafón solamente veo la pura rejilla. Es una rejillita plástica con unos agujeros muy chiquitos. Eso es todo lo que veo desde abajo. Y lo que cumplo es esto, la uniformidad en la cobertura. ¿Qué es lo que pasa si yo fallo? Por ejemplo, dejo de poner la hilera de en medio, lo que va a pasar es que va a haber un valle, es decir, yo voy a caminar por el espacio, voy a oír el sound masking y de repente voy a oír una caída en la cobertura, en el nivel, y como sigo avanzando va a volver a subir. Entonces yo lo voy a empezar a notar. Si yo lo empiezo a notar, ahí es donde me llama la atención. Tú notas algo diferente en tu ambiente sonoro, lo que les mencionaba al principio. Aquello que sea diferente en tu ambiente sonoro te llama la atención. Inmediatamente le empiezas a prestar atención. Eso es lo que pasa con una cobertura inadecuada. Eso es lo que pasa cuando enciendes y apagas el sound masking. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un prospecto para un proyecto en una entidad monetaria muy grande y ellos tienen en la cabeza el someter a votación del empleado la instalación del sound masking. Yo ya les pronostiqué que los empleados van a decir que no, porque es un ruido, a fin de cuentas, es un ruido que va a existir en el área, es un ruido que va a ser disruptivo y totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, van a tener un rechazo. Estas decisiones tienen que venir, obviamente, desde el management, con todos los beneficios que aporta, ¿no? Lo que ya les dije, privacidad, eh, mayor concentración, elevar la productividad. Y otra cosa que tiene nuestro equipo es que puedes emitir una certificación LEED. Es decir, hay un documento que certifica a nuestro producto como amigable con el ambiente, porque no necesitas equipos externos para que funcione. Ahorita les voy a explicar los tres componentes básicos de un sistema. Bueno, lo que les platicaba hace un rato, esto de radiación indirecta todavía sigue existiendo. De hecho, nosotros tenemos una vertiente de ese producto. Es el producto menos vendido de todos, pero todavía existe, porque todavía se suele especificar. Este es el primer sistema de sound masking o la primera teoría de sound masking que existió. Nació en los 50, en la década de 1950, eh, que era apuntar las bocinas hacia arriba para que el audio, la señal de enmascaramiento sonoro rebotara en la losa y bajase bañando más o menos de manera uniforme la planta, ¿no? Atravesando el plafón. Esta tiene un gran reto que es todo aquello que existe por encima del plafón. Aires acondicionados, tuberías, paredes, retornos del aire acondicionado, etcétera. Todo eso influye en un proyecto como este. Entonces hace muy difícil calcular y sobre todo poner a punto un sistema, porque hay demasiadas variables y no todas están en control de quien propone, ¿no? Es un sistema que existe y todavía hay fabricantes que lo hacen, pero cada vez es menos popular. En cambio, estos son sus componentes, pues básicamente son bocinas, como les decía, que van colgadas por encima del plafón, el controlador, que son básicamente amplificadores, el cable y un switch de red PoE para alimentar los controladores, ¿no? El cable es cable de bocina normal, es un 2x16.
y en cada canal, digamos, más bien en cada caja de controladores puedes conectar hasta 8 bocinas. Entonces imagínense la cantidad de controladores que necesitas para un área muy grande. Y Cambridge, que es la solución original, que ahora es un producto de Viam, que ahora es una submarca de Viam, salió con esta idea hace unos 25 años más o menos, si no me equivoco, que es la radiación directa. Es decir, los emisores, como les decía, van montados en el plafón y apuntando directamente hacia abajo, hacia el área que se quiere cubrir. ¿Cuál es la ventaja? La cobertura es mucho más uniforme, la instalación es mucho más fácil, muchísimo más rápido, es una fracción pequeña del tiempo que se necesita para instalar un sistema de Plenum, un sistema por encima del plafón. El cable es solamente cable Cat5, entonces eso hace muy sencilla la instalación, muy económica, porque de hecho el cable, por ejemplo, el Cat5 es más barato que el cable de bocina 2x16, el metro lineal es más barato, eh, y es mucho más uniforme. No hay necesidad de hacer ninguna conexión en serie paralelo ni nada. Entonces necesitamos los emisores, que como les decía son lo que ustedes están viendo. Tiene una entrada y una salida, es decir, llego con el cable Cat5, me conecto al input y desde el output salgo a la siguiente bocina. Necesitamos el generador de señal, no necesitamos amplificadores externos, no necesitamos ningún otro equipo más que lo que ustedes están viendo, estas tres componentes del sistema. ¿Ok? Ahora, ¿pero por dónde empiezo? Bueno, se puede empezar por este sistema, por el sistema el CRE, que es el Conference Room Edition. Este sistema ya incluye un controlador sencillo, como el que ustedes están viendo, un par de placas, como la que ustedes están viendo, una placa de pared que indica que el sound masking está activo, y 8 emisores. Los emisores ya eh, incluyen su cable, que es básicamente lo que ustedes van a ver ahorita en el siguiente. Entonces logramos ese objetivo. ¿Para qué sirve? Básicamente para dar privacidad a salas de reuniones, por ejemplo, o a consultorios. Con este se cubre un área de más o menos, yo les diría, unos 25, 30 metros cuadrados en cuanto a cobertura de privacidad. La privacidad está alrededor de la oficina, de la área cerrada. Lo que se busca es que los empleados que pasen de manera inadvertida alrededor de la sala de reuniones o que estén sentados más cerca del área de reuniones, no escuchen o les dificulte escuchar lo que se está discutiendo adentro. Básicamente esta es la función. Se puede encender y apagar. Se puede encender solamente cuando hay una reunión, es correcto, porque pues, básicamente para eso sirve. Y se puede expandir. Por ejemplo, si yo quisiera expandirlo a todo el piso, que ustedes están viendo en la imagen, sería muy fácil. Solamente añado emisores. En la caja vienen el generador, las dos placas signaléticas que ustedes están viendo, para indicar que el sound masking está encendido, y 8 emisores, que son los 8 que ustedes están viendo ahí, los 8 puntos rojos que están viendo en la imagen. Pero se pueden crecer hasta 100. Entonces, si yo necesitase con este generador hacer todo este piso completo que estás viendo en la imagen, sin ningún problema. Solamente hay que añadir los emisores necesarios y el máximo para este sistema son 100. ¿Cuál es la limitante? No se puede sonificar y no se puede modificar la curvatura, por ejemplo. Es un sistema, es plug and play. Entonces no se pueden hacer cosas especiales con él. No se puede expandir a más de 100. No se puede poner otro controlador para expandir. No se puede. Eh, y tiene una muy baja personalización, pero es plug and play y funciona a la primera que se instale. El equipo ya viene internamente preparado para lograr la curvatura que les enseñé en una de las diapositivas. Es decir, el equipo ya viene internamente seteado para lograr esa curvatura de ecualización en un área promedio. Y bueno, básicamente lo que ustedes van a ver es esto, ¿no? Controlador, su caja, su placa de montaje a pared. eh, no trae los herrajes para montaje en rack que son opcionales. Trae los 8 emisores con sus cables. Incluso trae el sacabocados para poder hacer el agujero y poderlos poner encima del plafón. Y básicamente es lo que ustedes están viendo. Neocenter tiene estos ya de entrega inmediata. O sea, los tienen en su bodega, pues ustedes quieren comprar uno para uno de sus clientes, o incluso quieren comprar uno para probarlos ustedes mismos, Neocenter les puede proveer la solución.
Aquí algunos mitos que yo he escuchado en mi vida eh, acerca de del sound masking. Entonces aquí hay algunos de los que no es. De algunos ya platicamos durante esta presentación, ¿no? Ninguno de estos es verdad. Entonces, quiero que lo tomen en cuenta, ¿no? El enmascaramiento sonoro, que es algo muy importante, no empeora la comunicación cara a cara. Claro que no. Puedes tener una conversación a 1 metro, a 2 metros de distancia perfectamente bien, incluso con el sistema de sound masking. Donde empiezas a tener dificultades después del 3 o 4 metros, ahí es donde ya tienes dificultades para entenderlo y se va agrandando conforme va creciendo la distancia entre los hablantes. Entonces, básicamente, esto es el sound masking en digamos, en una cápsula, pero no haberme extendido demasiado. Y pues bueno, este es el fin de la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, gracias Jorge. Les recuerdo si tienen alguna pregunta, pueden escribirla aquí en la sección de chat, por favor. Nos preguntan si es complicado la instalación del sound masking. No, realmente no. O sea, realmente es muy sencilla. Yo les recomiendo una certificación en línea que está en la página de BIAM, que es totalmente gratuita. Lo único que necesitan hacer es inscribirse en ella, en la parte de soporte y entrenamiento. Eh, Está en inglés. Es sobre nuestro nuevo sistema más avanzado, el QTX, pero les sirve exactamente para lo mismo. Pero no, la verdad es que es muy sencilla, muy, 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 muy sencilla. No requiere ningún conocimiento extra acerca del montaje. De hecho, en la página de Cambridge hay videos, en la página de Cambridge que todavía existe, o en la página de BIAM que los lleva a la página de Cambridge, todavía hay videos de cómo se instala, es muy sencillo. Ok, No sé si hay ok. alguna otra pregunta. Pues no, no, Jorge, ya serían todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias también a la audiencia por estar con nosotros. Les recuerdo, van a recibir un correo de seguimiento con la grabación de este webinar y si tienen alguna duda posterior o algún requerimiento, no duden en contactarnos en ventas@neocenter.com. Pues bueno, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? No, es todo. Nada más agradecerles su tiempo, agradecerles que hayan estado por aquí durante este rato. Espero que les haya servido de algo la plática, que les dé nuevas ideas de negocio. Y pues nada, tengan un buen resto del día y resto de la semana. Y buen fin de Gracias, semana Jorge. largo. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.